Capítulo 141. La noche oscura. Midoriya Izuku no tenía otra opción. La noticia sobre Eri había sido difundida maliciosamente en línea por Shia Saikai. Ciudadanos desinformados culpaban a una niña inocente. Y ahora, héroes como All Might y la policía no podían tomar medidas efectivas. Dependía de él. Midoriya ya había renunciado al camino de convertirse en un héroe, por lo que ahora, para ayudar a un niño pobre, usar algunos métodos extremos ya no importaba. El don de Shinso Itoshi, el lavado de cerebro. Era ahora la única forma de obtener la evidencia del Shia Saikai. ¿Qué necesitaban? Shinso, disculpa las molestias. No hay necesidad de disculparse. Si dudo al hacer algo por la justicia, ¿qué estoy haciendo como héroe? Midoriya Izuku se sentía culpable por pedirle ayuda a su amigo, pero a Shinso no le importaba. Su lavado de cerebro. El don siempre había sido menospreciado, pero cada don era diferente. Shinso Itoshi solo quería ser un héroe. Está bien, vámonos. Bajo la luz de la luna, ambos comenzaron su misión. Era un acto ilegal, pero realizado con el pretexto de proteger a un inocente. En Shia Saikai. Chisaki reflexiona sobre su conversación con el hombre de la Liga de Villanos. Eri había desaparecido repentinamente el día anterior. Era posible que hubiera intentado escapar de nuevo, como antes, pero esta vez no había rastro de ella. Esto frustró a Chisaki. Parece que te preocupas mucho por esa niña llamada Eri, ¿eh? ¿Quién está ahí? Una voz desconocida habló, lo que lo tensó. Una niebla negra apareció de repente frente a él. Era Kurohiri. No te pongas nervioso. ¿Te interesa colaborar? Una alianza para devolver el poder a Lampa. ... Las palabras de Kurohiri dejaron a Chisaki en silencio. Ya sabía que este hombre pertenecía a la Liga de Villanos. La desaparición de Eri estaba claramente relacionada con él, y estos factores obligaron a Chisaki a considerar seriamente la propuesta. Después de unos 10 segundos de silencio, Chisaki habló lentamente. Vamos a escucharlo. Como era de esperar, el joven jefe de Shia Saikai es un hombre astuto. Entonces, después de que Kurohiri le presentara el plan, Chisaki no encontró excusa para negarse. Coincidía con sus objetivos, así que aceptó colaborar con la Liga de Villanos. El primer paso: usar a Eri como cebo para atraer a All Might y a la policía a Shia Saikai. Cuando los héroes y la policía fracasan, difundir rumores para culpar de todo a una niña de 7 años a través de la opinión pública. ¿Puede realmente funcionar este plan de estos chicos? Chisaki no pudo evitar dudar de la Liga de Villanos. ¿De verdad actuarían impulsivamente los héroes por una chica que apenas conocían? La respuesta es que definitivamente lo harán. Quien respondió la pregunta de Chisaki fue uno de sus leales subordinados, Shin, quien llevaba una máscara estilo médico de la plaga, un símbolo exclusivo del grupo de élite de Chisaki. Shin, cuyo don era compulsión a la verdad. Podía obligar a la gente a responder cualquier pregunta que formulara. Había sido un infame estafador que se aprovechaba de las debilidades de la gente. Algunos héroes pueden dudar debido a restricciones legales o motivos egoístas, pero el hombre llamado el símbolo de la paz, All Might, es un verdadero héroe de pies a cabeza. Muy bien, sigamos con el plan. Al oír la confianza de su astuto subordinado, Chisaki ya no dudó. Seguirían adelante con el plan según lo previsto. Mientras tanto, All Might estaba furioso. Rugió: «Miuteye, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?» Sí, y por eso lo digo. Eres un insensible usuario de gafas. Miuteye había enfurecido a All Might al responder con una sola frase al organizar su próximo movimiento. Espera un momento y verás qué pasa. All Might no pudo contener su ira. No soportaba la idea de que una niña inocente fuera injustamente culpada por el público. Era más insoportable que enfrentarse de nuevo a All for One en batalla. Ante la furia de All Might, Miuteye se ajustó las gafas con calma y dijo con frialdad: el objetivo de Shia Saikai y su razón para contactar con todo el submundo de Japón ya han sido descubiertos. Quieren que tú, el símbolo de la paz, infrinjas la ley. Ahora que la situación de Eri ha sido expuesta por los medios, ¿no entiendes qué tipo de consecuencias podrían traer tus acciones impulsivas si no tienes pruebas sólidas para demostrar que Shia Saikai está haciendo algo malo?
All Might y la policía ya han buscado a Shia Sakai una vez, y el hecho de que no hayan encontrado nada prueba la inocencia de Shia Sakai. Eri se ha convertido en un símbolo incomprendido en toda esta situación, y muchos medios de comunicación, grandes y pequeños, están vinculados con esos tipos de Lampa. Si actúas impulsivamente, solo les darás a esos tipos la oportunidad de manchar tu nombre. Nada les encantaría más que ver la sociedad de los héroes sacudida. Esta es su trampa. Ya no eres solo una persona. Eres el símbolo de la sociedad de los héroes, por la noche. Las palabras de Newteye dejaron a All Might sin palabras, aunque todavía preguntó de mala gana. ¿Pero no tienes visión del futuro? ¿No puedes usar tu don para atraparlos fácilmente en el acto? Toda la noche. Ojo Nocturno gritó, sobresaltando a All Might. En el calor del momento, se había equivocado. Visión del futuro, control mental, hipnosis, ilusiones. Sabes que las personas con este tipo de dones no pueden usarse como prueba, ¿verdad? Lo sé. Y podrían incluso acabar siendo tratados como criminales. Por eso no fui contigo a Shia Sakai. Aunque se encontraran pruebas, no se sostendrían. Las palabras de Newteye hicieron suspirar a All Might. Pero todo esto estaba sujeto a la ley. Visión del futuro, control mental. Este tipo de dones eran innegablemente útiles. Facilitaban a los héroes la recopilación de información y pruebas, pero una vez que se construía un caso basado en ellos, se volvían inutilizables. Hace mucho tiempo, se desató un escándalo criminal a nivel nacional relacionado con el abuso de un don. Un detective con un don ilusión, antaño famoso por resolver casos, fue descubierto usándolo para falsificar pruebas, lo que provocó el encarcelamiento injusto de muchas personas inocentes. Esto se convirtió en una noticia importante. Posteriormente, el Poder Judicial reexaminó todos los casos relacionados con los dones visión del futuro, control mental e ilusión. Descubrieron numerosos casos de condenas injustas, lo que llevó a Japón a promulgar una nueva ley. Los dones visión del futuro, control mental e ilusión ya no podían usarse directamente para dar testimonio o evidencia. Cualquiera que intentara hacerlo sería tratado como un delincuente grave. Midoriya Izuku también conocía esta ley, por lo que se sentía tan culpable hacia Shinso Itoshi. Pero este asunto debía investigarse a fondo. All Might, como el símbolo de la paz, no podía quebrantar la ley. Pero a Midoriya Izuku, quien ya había renunciado a su sueño de convertirse en héroe, eso no le importaba. Tenía que descubrir la verdad sobre Shia Sakai y averiguar qué planeaba la Liga de Villanos. Esta vez, Midoriya Izuku no se quedaría de brazos cruzados. Decidió actuar y tomar al enemigo por la cola. El plan era que Shinso extrajera palabras directamente de la boca del objetivo. Midoriya se encargaría de obtener la evidencia clave y luego se la entregaría a All Might y a la policía. Vamos a movernos, compañero. Entiendo. Midoriya Izuku, con el cabello teñido de negro y vestido completamente de negro, se fundía con la noche completamente oscura como una sombra. Shinso Itoshi también llevaba un abrigo largo y negro con una capucha que le cubría la cabeza y una máscara negra que ocultaba su rostro, tal como le había ordenado Midoriya. Sigues queriendo ser un héroe, así que no puedes dejar que esos tipos te vean la cara. ¿Y yo? Solo necesito sacarles la evidencia de la boca. Dejando los guantes Reaper colgando de sus manos, Midoriya supo que realmente ya no necesitaba este equipo, pero era un símbolo de su crecimiento y su viaje. Capítulo 142. Viaje a través de la noche. La verdad, Midoriya Izuku quería descubrir la verdad. Creía en lo que Eri había dicho y presentía que había algo extraño en la situación. ¿Por qué Kurohiri trajo a Eri? ¿Por qué alguien de la Liga de Villanos le dijo esas palabras? Estaba claro que el grupo de Shia Sakai era sospechoso, pero las acciones legales de los héroes y la policía habían fracasado. Tras la investigación, esta organización yakuza fue declarada limpia. La noche del 4 de noviembre, la policía regresó con las manos vacías. Los rumores negativos sobre Eri se extendieron como la pólvora, poniendo a la opinión pública en su contra. Las mentiras no dan miedo. Lo que da miedo es cuando todos creen en las mentiras y la verdad se descarta como falsa. Para descubrir evidencia que pudiera exponer los crímenes de Shia Sakai, Midoriya Izuku no tuvo más remedio que tomar medidas ilegales. Al amparo de la noche, mimetizándose con la oscuridad, Midoriya y Shinso estaban vestidos con trajes completamente negros como antiguos ladrones nocturnos.
La mansión de Shia Saikai, una organización yakuza, tenía guardias nocturnos patrullando los terrenos. Midoriya y Shinso se escondieron en un callejón oscuro cerca de la mansión. Shinso. Lo tengo. Los dos intercambiaron unas breves palabras. Midoriya Izuku ya le había explicado el plan a Shinso y Toshi. Con todo preparado, solo necesitaban una comunicación sencilla. Shinso Itoshi, que vestía una sudadera con capucha negra y una máscara para ocultar su identidad, salió casualmente del callejón. Hola. Hola. ¿Quién está ahí? El guardia, al ver una figura sospechosa vestida de negro, gritó alarmado. Pero en cuanto habló, el lavado de cerebro de Shinso se activó. El guardia se quedó paralizado como una marioneta. El lavado de cerebro de Shinso funcionó al instante. Al oír el grito del guardia, otros guardias corrieron hacia él. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Te oí gritar. Shinso ya se había retirado al callejón. Mientras tanto, el guardia con el cerebro lavado, con una sonrisa incómoda, dijo. Perdón, me pareció ver algo. Era solo un gato negro. En serio, ten más cuidado la próxima vez. No armen un escándalo. El joven jefe nos dijo que nos concentráramos y cuidáramos bien la zona. No malgasten la energía de todos. Los demás guardias, al darse cuenta de que era una falsa alarma, hicieron un gesto de desdén y se dispersaron. El guardia con el cerebro lavado les dijo. Lo siento, lo siento. Revisaré el callejón por donde se escapó ese gato negro. Está bien, pero no tardes mucho. Divertidos, los otros guardias bromearon mientras el guardia con el cerebro lavado caminaba directamente hacia el callejón. Listo. Sí. Shinso levantó el pulgar y Midoriya asintió. Contar con su ayuda fue un gran alivio. Shinso. Marioneta en solitario mientras los estudiantes del curso de héroes de la clase A entrenaban sus movimientos especiales, la clase B tampoco se relajaba. Shinso Itoshi, como estudiante del curso de héroes, se había esforzado por fortalecer sus habilidades. Ahora había desarrollado y dominado con éxito su propio movimiento especial. Maximizando el lavado de cerebro. El don para controlar a una sola persona no solo permite manipular sus expresiones y tono, sino que también hace que liberarse del lavado de cerebro sea casi imposible sin una descarga eléctrica poderosa, a menos que el propio Shinso cancele el don. Sin ningún problema, Shinso le lavó el cerebro a un guardia nocturno y lo controló. Aprovechando la situación, Midoriya y Shinso lo interrogaron rápidamente para obtener la información que necesitaban. Poco después, Shinso Itoshi y Midoriya Izuku se encontraron en un callejón, frustrados. Como era de esperar, no habían aprendido nada útil. Estos miembros de bajo rango de una organización criminal nunca saben nada valioso. Lo que saben sobre Eri son solo mentiras inventadas por Chisaki. ¿Tenemos que profundizar más, interrogar a uno de los superiores, o incluso al propio Chisaki? Midoriya miró hacia la mansión Shia Saikai. Las luces seguían brillantes, sin dar señales de descanso a pesar de la hora. ¿Qué hacemos? A la carga. Shinso Itoshi quedó atónito por la repentina y audaz sugerencia de Midoriya Izuku. Midoriya, ¿te has vuelto loco? Hay mucha gente en esta organización. Aunque pudiera lavarles el cerebro a la mayoría, un solo error y estamos perdidos. Tranquilo, lo tengo cubierto. Midoriya hizo un gesto con la mano para tranquilizar a Shinso. Abrió su mochila y sacó una caja llena de polvo blanco y una botella de líquido transparente. Con cuidado, vertió el polvo en la botella, la selló y comenzó a agitarla para mezclarla. La fuerza bruta por sí sola no funciona. La humanidad progresa gracias a la ciencia. No estarás planeando usar eso, ¿verdad? Shinso estaba horrorizado. No podía creer que Midoriya Izuku hubiera traído algo tan peligroso que parecía que estaban planeando un ataque terrorista. No te preocupes. Esto es muy diferente a lo que suelo hacer. Está compuesto principalmente de materiales que provocan desmayos y está diseñado para evitar ser detectado. Midoriya continuó agitando la botella. La mezcla de polvo blanco y líquido transparente se convirtió en un gas blanco denso que llenó el recipiente, listo para ser liberado. Ahora solo necesitamos descubrir cómo arrojar esto a la mansión Shia Saikai y romper la botella. Yo me encargaré. Shinso Itoshi aceptó la tarea con entusiasmo.
Le ordenó al guardia nocturno, con el cerebro lavado, que tomara la botella, la escondiera en su abrigo y se dirigiera a la mansión Shia Saikai. Toma esto. Mi gorilla sacó 2 máscaras de gas de su mochila. Se puso una y le entregó la otra a Shinso. Dado que el gas se propagaría por una explosión de polvo, usar una máscara de gas los protegería. Como apunte, los dispositivos habituales de mi gorilla solían basarse en gases letales con efecto permeable. Si alguien no lograba escapar a tiempo, estaba prácticamente acabado. ¿Listo? Listo. Con sus máscaras de gas puestas, ambos se saludaron con el pulgar hacia arriba. Mientras tanto, el guardia nocturno, con el cerebro lavado, escondiendo la botella bajo su abrigo, entró directamente a la mansión Shia Saikai. Ninguno de los otros guardias le prestó mucha atención, pues lo reconocieron como uno de los suyos. Una vez que el guardia llegó a la zona central de la mansión, Shinso Itoshi dio su última orden de lavado de cerebro. El guardia sacó la botella de debajo de su abrigo y la estrelló con fuerza contra el suelo. El cristal se rompió, liberando la mezcla y creando un efecto explosivo. El denso gas blanco se extendió rápidamente, envolviendo toda la mansión y sus alrededores. Los guardias que estaban afuera se sobresaltaron, pero después de inhalar solo un poco del aire lleno de polvo blanco, inmediatamente se sintieron mareados y colapsaron. Funcionó. Pero espera un poco, dale unos 5 minutos. Mi gorilla Izuku estaba encantado de ver que su plan había tenido éxito, pero impidió que Shinso Itoshi avanzara. El polvo blanco aún era demasiado denso. Esperar unos 5 minutos permitiría que se disipara y la navegación fuera segura. Capítulo 143. Los oficiales de Shia Saikai. Los miembros de Shia Saikai se desplomaron uno a uno, y una nube de humo blanco cubrió toda la mansión. Tras unos 5 minutos, el humo comenzó a disiparse. Al ver que el humo se disipaba significativamente, mi gorilla asintió a Shinso e hizo un gesto con la mano indicando que era hora de actuar. Aprovechando la oportunidad, ambos entraron corriendo en la mansión. Mi gorilla no imaginó ni por un segundo que los miembros de Shia Saikai serían aniquilados por esa nube de polvo. Desde el momento en que mi gorilla vio a Chisaki, notó la máscara con forma de pájaro en su rostro. Era el tipo de máscara que usaban los médicos europeos durante la Edad Media, diseñada para evitar el contacto y la inhalación de pacientes enfermos. Básicamente, una versión temprana de una máscara de gas. Aunque no estaba seguro de por qué Chisaki siempre la usaba, mi gorilla había preparado el gas noqueador para que fuera bloqueado por esas máscaras. De esta manera, podía neutralizar a la mayoría de los miembros mientras mantenía despiertos a los interrogadores. Una vez dentro de la mansión, mi gorilla hizo un gesto y Shinso asintió, entendiendo. Shinso entonces creó cierta distancia entre él y mi gorilla, permitiéndole a este tomar la iniciativa. Como Shinso no era apto para el combate directo, se quedó atrás, listo para tomar el control de cualquier enemigo. Mi gorilla se enfrentaría a cualquier ataque sorpresa de frente. A medida que los efectos del gas fulminante se desvanecían y la neblina de humo dentro de la mansión se disipaba, mi gorilla se movió con cautela. De repente, una figura cubierta de cristales se abalanzó sobre él. En un instante, la mirada de mi gorilla se agudizó al reaccionar. Su mano izquierda se transformó en alambres de acero, envolviendo al atacante en un apretado bulto. Con un fuerte tirón de su brazo izquierdo parcialmente cercenado, el hombre cubierto de cristales fue arrastrado hacia los pies de mi gorilla como un yoyo enredado. «Déjame ir, maldito intruso». El hombre de cristal gritó furioso, forcejeando contra los cables. Pero mi gorilla lo ignoró y, en cambio, observó el área a su alrededor. Ahora estaba rodeado. ¿Ese era tu truquito de antes? Qué lástima que no funcione con nosotros. Un hombre con túnica blanca y máscara de pájaro dio un paso al frente. Era uno de los oficiales de Shia Saikai, y también llevaba una máscara similar a la de Chisaki, que lo había protegido del gas. Oye, chico. Te conozco. Te llaman el segador de alambre de acero, ¿verdad? He oído que eres muy duro. El hombre enmascarado, un bruto musculoso, era otro oficial de Shia Saikai, conocido por ser un fanático de la batalla. ¿No esperábamos All Might? Parece que nuestra información estaba equivocada. Otra figura, Hinonimoto, asesor de Chisaki y un hábil manipulador, habló con una sonrisa. ¿Qué descaro tienes, chico, al irrumpir en Shia Saikai de esta manera? Un tercer hombre, cuya parte inferior se había hundido en el suelo, gruñó.
Era el jefe de seguridad de Shia Saikai, fervientemente leal a la organización y conocido por su mal carácter. Rodeado por este grupo, Midoriya no mostró ningún signo de pánico. En cambio, observó la escena con calma y preguntó: ¿Dónde está Chisaki? ¿Quieres ver al jefe? No hay problema. Respondió el hombre de la máscara blanca con forma de pájaro. Era amigo de la infancia de Chisaki y su actual asistente, ocupando el segundo puesto más alto entre los oficiales. Primero, te daremos una paliza hasta casi matarte. Luego podrás arrastrarte hasta él y suplicarle clemencia. Los gánsteres no tenían intención de contenerse. A la orden de Kurono, todos los oficiales presentes se abalanzaron sobre Midoriya. Por cierto, ese pequeño truco de antes no fue ineficaz, fue deliberado. Te dejé consciente a propósito. Y, para que conste, fácilmente podría golpearlos a todos hasta casi matarlos y luego ir a verlo. Midoriya habló con calma mientras comenzaba a actuar. En ese instante, los cables de acero se pusieron en movimiento. Shinso Itoshi estaba detrás de él, observándolo conmocionado. ¿Cuándo desarrolló este tipo un don? ¿Y por qué es tan aterradoramente poderoso? El hombre cristalizado, ahora envuelto como un yo-yo, salió despedido con fuerza, impactando contra Kurono Ari. Ambos cayeron al suelo y fueron derribados de inmediato. El hombre musculoso, tan grande como un toro, atacó a Midoriya Izuku con un puñetazo feroz. Sin embargo, justo cuando su puño alcanzó la cabeza de Midoriya, se congeló en el aire. Innumerables cables de acero lo rodearon desde todos los ángulos, sujetándolo por completo. Ni siquiera el musculoso sanguinario de la Liga de Villanos pudo liberarse a estos cables. Era imposible que este oponente, más débil, pudiera hacerlo. Su rostro se puso rojo mientras forcejeaba, pero era inútil. El estafador sacó una pistola y apuntó directamente a Midoriya Izuku. Pero Midoriya ni siquiera se inmutó, y mucho menos lo esquivó. La bala lo atravesó, desapareciendo de su cuerpo como si nada hubiera pasado. Para el enemigo, era completamente incomprensible. Pero como era un enemigo, había que lidiar con él. Midoriya blandió su mano derecha, y los alambres de acero del guante de la parca rodearon a Onimoto Jin, lanzándolo a los pies de Shinso Itoshi. El tipo con el arma claramente no tenía un don orientado al combate, lo que lo convertía en el blanco perfecto para el lavado de cerebro de Shinso. Ven aquí. Un hombre vestido de monje dio un paso al frente. También era miembro del Shia Saikai. Mientras varios otros miembros corrían hacia él presas del pánico, los cables de acero que Midoriya había lanzado fueron desviados por una barrera invisible. He puesto una barrera. Ataca a ese niño ahora. Siguiendo la orden del monje, los atacantes de largo alcance del grupo comenzaron a usar sus dones. Sakaki Nenene, Ton. Embriaguez. Tras activar su don, Midoriya Izuku se sintió repentinamente mareado, como si estuviera borracho, incapaz de mantenerse en pie. Lo tengo. Kitsune llama Touya, Ton. Ladrón. Podía teletransportar instantáneamente cualquier cosa que viera en otra persona a sus propias manos. En un instante, la mano derecha de Midoriya quedó vacía. El guante de la parca había desaparecido y ahora estaba en posesión del enemigo. Sé lo importante que es para ti el guante de la segadora de alambre de acero. Así que lo destruiremos. Te lo dejo a ti. Toboku Komitsu, Ton. Devorar. Su mandíbula y sus dientes podían morder cualquier cosa, y su estómago podía digerir cualquier material. Mientras Midoriya se tambaleaba, apenas capaz de mantenerse en pie, los enemigos colocaron el guante del segador frente a su glotón aliado, con sus maliciosas intenciones obvias. Era evidente que intentaban disgustarlo. Al ver que el guante que lo había acompañado durante tanto tiempo estaba a punto de ser destruido, la ira de Midoriya estalló. Eres una basura. Su mano derecha se transformó en cables de acero que se hundieron bajo tierra. En un instante, emergieron bajo la barrera del monje, envolviendo a los enemigos y atándolos en una bola gigantesca. Midoriya retiró el brazo bruscamente. La bola de enemigos se estrelló contra el hombre con forma de toro, dejándolos a todos inconscientes debido a la gran fuerza. Tras derrotar fácilmente a los miembros del Shia Saikai, Midoriya usó los alambres de acero de su mano derecha para recuperar el guante del segador. Este se transformó en su brazo una vez más. Los cables salieron disparados del guante y ataron firmemente a los enemigos sometidos. Tras confirmar que estaban a salvo, Midoriya rompió las ataduras para completar el trabajo.
El uso de cables de acero de su cuerpo transformado causó daños, por lo que tuvo que confiar en los cables del guante para capturar a los enemigos. Mientras Midoriya revisaba a los miembros capturados, notó que 2 estaban caídos cerca y 1 estaba siendo retenido por Shinso y Toshi. Pero faltaba alguien. Al examinar la zona, no encontró rastro alguno de la última persona. Con una sonrisa burlona, Midoriya se burló. ¿Entonces esto es lo que llaman una organización yakuza? Ni siquiera están a la altura de villanos de tercera. Mocoso. No subestimes a la yakuza. Un estruendo resonó desde el suelo. Para sorpresa de Midoriya, el terreno se movió, formando una enorme boca que lo tragó por completo. En un instante, desapareció bajo la superficie. Midoriya. Shinso, quien acababa de lavarle el cerebro a Onimajin y controlarlo, notó de repente que Midoriya Izuku había caído en la trampa del enemigo. Gritó presa del pánico. En ese momento, un hombre con una máscara de pájaro emergió del suelo y aterrizó inmóvil. Poco después, Midoriya Izuku reapareció, con los cables de acero que formaban la mayor parte de su cuerpo retraídos y volviendo a la normalidad. Este es el último que hemos tratado. Lo que se suponía que sería una trampa para su enemigo se convirtió en un cambio de roles. La cabeza de Shia Saikai, hallada en su escondite, se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. Aquí también he terminado. Shinso señaló a Onimajin. El don de este tipo. Confesión. Podía obligar a otros a responder con la verdad. Sin embargo, cuando intentó extraerle el don a Shinso mediante preguntas, activó sin querer el mecanismo de lavado de cerebro, lo que resultó en su derrota inmediata. Gracias por tu ayuda. Midoriya asintió, expresando una vez más su gratitud a Shinso y Toshi. Luego se acercó al miembro de Shia Saikai con el cerebro lavado. Ahora, hagamos que este tipo nos diga dónde está Chisaki y descubramos toda la verdad detrás de esto. Capítulo 144. Las intenciones de Chisaki. La expresión de Midoriya Izuku se ensombreció. Tras extraerle información a Onimajin, apenas pudo contener su creciente ira al enterarse de lo que Shia Saikai había estado tramando. Ató al amigo de la infancia de Chisaki y a sus compañeros, luego giró su mirada hacia el salón principal de la mansión. Mirando hacia atrás, dijo: Shinso, gracias. Deberías regresar. Espera, Midoriya. Shinso y Toshi estaba conmocionado. Ya había comprendido la situación por lo que acababa de oír. No era algo que se pudiera ignorar así como así. Ya me has ayudado mucho. No puedo dejar que te involucres más en esto. Pero... Mientras Shinso dudaba, Midoriya Izuku volvió a inclinarse profundamente ante él. Si todavía piensas en mí como un amigo, entonces regresa. Y... La mano levantada de Shinso cayó inerte a su lado. Midoriya claramente no quería que se involucrara más, a pesar de haberlo invitado a ayudar desde el principio. ¿Qué tipo más egoísta? Está bien, Midoriya. Solo prométeme que volverás sano y salvo. Lo haré. Lo prometo. Tras su último intercambio, ambos se separaron, cada uno en una dirección distinta. Shinso y Toshi caminó hacia la salida, retomando su camino de héroe. Midoriya Izuku se adentró en la mansión, ocultándose entre las sombras. En el laboratorio secreto subterráneo, Chisaki esperaba. Esta era la información que Midoriya le había extraído a Onimajin. El joven líder de Shia Saikai había estado allí desde el principio, pero su objetivo original era All Might. Si hubiera llegado esa noche, probablemente habría caído en su trampa. Shia Saikai había preparado cuidadosamente este cebo, usando a Eri como parte de su elaborado plan. Difundieron falsos discursos en la sociedad para hacer creer que una organización criminal leal trabajaba incansablemente por el bien de su joven ama. Pero tanto Midoriya Izuku como All Might sabían la verdad. La realidad era exactamente lo contrario de la historia que retrataban. Estos villanos estaban realizando experimentos horribles torturando a una niña de 7 años para sus propios fines malvados. Midoriya ya había descubierto la verdad por Hinonimoto, y eso solo lo enfureció aún más. Tratar así a una niña, esos canallas, no tenía límites. Para que el submundo alcanzara el poder, necesitaban debilitar y destruir la sociedad de héroes. Por eso, All Might se convirtió en el objetivo de Shia Saikai. Aprovechando la situación de Eri y creando una escena que disgustara a la gente, pretendían obligar a All Might a actuar.
No se quedaría de brazos cruzados mientras los villanos cometían actos tan malvados. Pero sin pruebas sólidas, cualquier acción de All Might parecería impulsiva e infundada. Esto le daría a Lampa la oportunidad de desprestigiar el símbolo de la paz, presentándose como honorables y nobles, profiriendo disparates sobre lealtad y rectitud. Si All Might hubiera llegado esta noche, los oficiales de Shia Saikai planeaban atraerlo a su laboratorio subterráneo. Mientras tanto, el resto de la organización llamaría inmediatamente a la policía para denunciar la situación. Aunque All Might era increíblemente fuerte, Chisaki sabía que no tenía el poder para atraparlo. Pero había alguien que sí podía. All for One, el líder de la Liga de Villanos, había estado trabajando con Shia Saikai. Si All Might caía en su trampa, a All for One no le importaría aparecer personalmente para retenerlo allí por un tiempo. Cualquier destrucción causada en el proceso, o civiles heridos por la lucha, podría fácilmente atribuirse al símbolo de la paz. Los muertos no podrían alzar la voz en defensa de All Might. Si las cosas se desarrollaran de esa manera, con el submundo alimentando la indignación pública, la narrativa probablemente cambiaría a algo como esto. ¿Por qué fue All Might a Shia Saikai? Todas esas muertes son culpa de All Might. Dios mío. ¿Qué está haciendo All Might? Si tal escenario se presentara, décadas de trabajo y sacrificios de All Might quedarían eclipsadas por la duda y la crítica. La confianza depositada en el símbolo de la paz se desmoronaría. Pero esta noche, no fue All Might quien apareció, sino Midoriya Izuku. Aunque esto pudo haber decepcionado a la pandilla, a All for One le importó poco. Para él, no importaba quién viniera. De hecho, incluso podría estar más interesado en Midoriya. Dentro de la mansión, Midoriya localizó la entrada al pasadizo secreto. Con un gesto de la mano derecha, cables de acero atravesaron el suelo, rompiéndolo y revelando la escalera que había debajo. Entró, recorrió el pasillo y pasó junto al laboratorio, dirigiéndose directamente a un gran espacio abierto subterráneo. Este era el lugar donde Shia Saikai y la Liga de Villanos planeaban atrapar a All Might. El acuerdo fue simple. Shia Saikai atraería a All Might aquí, mientras que la Liga de Villanos se aseguraría de que no pudiera irse, al menos hasta que llegaran la policía y los periodistas. Una vez que el área quedó en ruinas y Shia Saikai hizo sus acusaciones, incluso All Might no podría explicarse. Chisaki, que esperaba en el espacio abierto, se giró al oír pasos. Lo que vio lo tomó por sorpresa. «¿Eres tú?» Midoriya Izuku, también conocido como Akaya Kayuni, a menudo llamado el dios de la muerte de alambre de acero, era un estudiante reconocido y muy prometedor de la preparatoria UA. Sorprendió a todos al ganar el primer lugar en el festival deportivo, capturó al asesino de héroes durante sus prácticas y luchó heroicamente contra la Liga de Villanos para rescatar a un niño. Muchos lo veían como un futuro gran héroe. Y ahora, Midoriya Izuku estaba cara a cara con Chisaki. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde están Kurono y Onimoto? No tengo ni idea de quién estás hablando. Y ahora mismo, soy yo quien hace las preguntas. La fría respuesta de Midoriya dejó a Chisaki momentáneamente aturdida. ¿Cómo había llegado este niño hasta aquí? Chisaki no pudo evitar preguntarse para sí mismo. ¿Cómo había logrado este chico pasar entre todos sus subordinados de confianza y los numerosos miembros de Shia Saikai sin causar un gran revuelo? Incluso All Might habría armado mucho ruido al abrirse paso hasta aquí. Mientras Chisaki se preparaba cuidadosamente para realizar un movimiento, Midoriya habló. ¿Por qué tratas así a Eri? Es la nieta de tu jefe, ¿verdad? ¿Quieres saber eso? Chisaki detuvo su ataque. No le importaba que el chico entendiera algunas cosas antes de morir. El don de Eri es increíblemente poderoso. Seguro que sabes cómo su don hizo desaparecer a su padre, ¿verdad? Sí. Tras un breve silencio, Midoriya respondió. Chisaki extendió las manos y comenzó a explicar en voz alta. Gracias a mi investigación, descubrí que el don de Eri puede eliminar el don de una persona si se controla dentro de cierto rango. Actualmente, solo dura aproximadamente una hora, pero con más investigación, puedo desarrollar una droga que elimine los dones permanentemente. ¿Qué? Midoriya Izuku se quedó atónito. Aprovechándose de ello, Chisaki corrió hacia él sin dudarlo, apuntando con la mano a Midoriya. Usando la sangre y la carne de Eri, puedo arreglar esta retorcida sociedad de héroes. Fin del vídeo.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.